Buenos días. El presente informe se hace para Perú Clean, Santiago de Chile, para el cliente Víctor César Chavarría Villanueva. Hemos recibido una llamada de una señora que dice que es la prima y nos reclama que por qué vamos a ir a Huacho, a Huaura, a preguntar por 5 expedientes, que solo es uno, y vamos a aclarar qué es un expediente judicial, por qué vamos a ir a solicitar los 5 expedientes en el archivo central. El presidente de la Corte Superior de Huaura, el 11 de septiembre de este año, contestó nuestro escrito con una carta número 056 de 2019. Esta es la carta. El señor presidente ha tenido la amabilidad de informarnos sobre el expediente del señor Víctor César Chavarría Villanueva, el cual no existe. El número de expediente que aparece en el certificado de antecedentes penales no existe, ya desapareció, no hay. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? Tenemos que pedir los 5 expedientes que dice el presidente de la Corte Superior de Huaura hay en los archivos del Poder Judicial. Dice el presidente, hay uno en el juzgado penal unipersonal, hay otro en el juzgado mixto y hay otros 3 en el juzgado de paz. 5 expedientes es lo que ellos tienen allí. Aquí está el informe. Para mejor ilustrar al señor Víctor César Chavarría, vamos a explicar qué es un expediente. Yo voy a Huaura y le digo al jefe de los archivos, entrégueme los 5 expedientes que el presidente de la Corte me ha informado hay en este despacho. Y me van a entregar 5 expedientes. Vamos a ver qué es lo que hay en los expedientes. Supongamos que yo saco este expediente. Dentro del expediente, lo primero que vamos a encontrar es el atestado policial, la acusación que hizo la policía. Cuando uno comete un delito, la policía elabora un atestado policial. Así. Vamos a ver el atestado policial. Eso es lo primero que hay en un expediente. Luego del atestado policial vamos a encontrar la acusación fiscal, porque la policía hace un atestado y la fiscal o el fiscal es quien denuncia. Así que en el expediente, además del atestado policial, vamos a encontrar la acusación fiscal. Muy bien. Además de la acusación fiscal, el tercer documento que encontramos en el expediente es el auto apertorio de instrucción. Esto, auto apertorio de instrucción.
¿Qué es un auto apertorio de instrucción? Es el documento con el que el juez inicia proceso contra el denunciado. Y el proceso se va a sustanciar en ocasiones en 5 años, 2 años, 1 año, depende del delito. Mientras que se sustancia el proceso, el juez escucha a las partes y finalmente él da su veredicto, da una sentencia, como esto. En esa sentencia, el Poder Judicial puede imponer pena privativa de la libertad, es decir, el acusado es sentenciado a prisión efectiva, cárcel, o de repente el acusado es sentenciado a una pena inferior a los 4 años, la cual se cumple, ¿no?, firmando todos los meses en un cuaderno. Es decir, el Poder Judicial es como un hospital. Los enfermos graves al pabellón, los interna. Y los enfermos más o menos que no están tan graves, les da tratamiento ambulatorio. ¿Entiendes? El tratamiento ambulatorio es que pena privativa de libertad suspendida. Es decir, yo voy a ir a firmar. Hay 2 maneras de cumplir la pena. En la cárcel, internado en una celda, o firmando cada 30 días hasta que se cumpla la pena. Entendido esto, quiere decir que ¿qué vamos a encontrar dentro del expediente? La sentencia. Pero la sentencia, ¿qué cosa es lo que dispone? Esto es lo que tienen que escuchar bien. Señor Chavarría, entienda. Cuando a usted le imponen una sentencia, usted no solo tiene que cumplir la pena, tiene que pagar la reparación civil. Quiere decir que en el expediente, ¿qué es lo que voy a encontrar? El atestado policial, la acusación fiscal, el auto apertorio de instrucción, la sentencia, y además de la sentencia debo de encontrar la reparación civil. El pago de la reparación civil realizado al Banco de la Nación. Quiere decir, pues, que en el expediente que voy a mirar el día lunes, señor Chavarría, mi querido Antonio, debo de encontrar, pues, el atestado policial, la acusación fiscal, el auto apertorio de instrucción, la sentencia y el pago de la reparación civil. Si yo voy a desarchivar 5 expedientes, de repente en 3 de ellos voy a encontrar que ya se ha pagado la reparación civil. Entonces no voy a pedir copia certificada de expedientes que ya han quedado saneados, que se ha cumplido con el pago de la reparación civil. ¿No es cierto? ¿Para qué voy a pedir esas copias certificadas de esos expedientes si ya se ha cumplido la pena, se ha pagado la reparación civil? No hay por qué pedir, pues. Tenemos que tratar de ubicar de esos 5 expedientes
¿cuál es el que no se ha pagado la reparación civil? Aparentemente, en lesiones leves no se ha pagado la reparación civil, aparentemente. Pero yo no puedo vivir de apariencias. Yo tengo que pedir las 5 sentencias, los 5 expedientes, leer para saber si el expediente está saneado, es decir, está con sentencia y reparación civil pagada. Eso es lo que entendemos nosotros como un expediente saneado. Yo cumplí mi condena, pagué mi reparación civil, señor, no tienen por qué seguir persiguiéndome ni apareciendo antecedentes penales en mi certificado de antecedentes penales. ¿Entienden? Por eso es que pido que tengan paciencia. Este lunes voy a ir nuevamente, esta es la 3ª vez que estoy viajando. Y voy a ir para que me den las 5 expedientes para leer, para ver qué es lo que hay. Es posible que de esos 5 expedientes, 3 estén saneados con reparación civil. Perfecto. Es posible que 1 o más sean de homónimos. Y quién sabe que saco los 5 expedientes, los leo y encuentro por fin el único expediente que no tiene reparación civil y que es de lesiones leves. En el tiempo, los números de los expedientes los cambian. Yo empecé hace 20 años con un número, 15, 16 años después le cambiaron el número. Imagínense el problema. ¿Cómo hago para saber cuál es el nuevo número? ¿Cómo hago para pagar mi reparación civil? Yo quiero pagar, necesito que me borren los antecedentes, pero si no sé el número del expediente. Si usted va al Registro Nacional de Condenas en Lima, llevando el certificado de antecedentes penales que el señor cónsul ha proveído, y pedimos información allí, nos dice: señor, no le puedo dar a usted copia certificada, ni a ningún apoderado, ni a ningún abogado, a nadie. Y entonces, señorita, ¿cómo voy a resolver el problema? Vaya a Huaura y pídale con un escrito al juez que él solicite la copia certificada para yo mandarla a Huaura. ¿Se dan cuenta? Tiene que pedir un juez la copia certificada de esa sentencia. ¿Ve usted? Por esa razón estoy yendo por 3ª vez a Huaura. ¿Qué voy a hacer en Huaura? Además de ver estos 5 expedientes, revisar los 5, ver cuáles están saneados, cuál es su homonimia. De repente encuentro pues que 4 ya, 2 son homónimos, 2 están saneados. El señor Chavarría no le debe nada al Estado, ha cumplido su condena, ha pagado su reparación civil. Y de repente por fin encuentro el único expediente que no tiene el pago de la reparación civil. Y ese es el que voy a pedir copia certificada. Voy a leer los 5. Aunque yo de todas maneras voy a sacar las copias certificadas de todo para que ustedes vean que acá no se le ha cobrado a usted por gusto. Nosotros cobramos por nuestro tiempo, nuestro trabajo. Y lo que cobramos por hacer esto es por lo menos 20.000 soles. Porque este trabajo significa viajar una y otra vez, hablar con una persona, hablar con otra persona, dirigirse al presidente de la Corte, hablar con el jefe de archivos centrales de Huaura. Y eso es trabajo. Por eso, señores, espero que con este video usted entienda, se dé cuenta. Vamos a pedir los 5 expedientes para ver cuál de los 5 no tiene el pago de la reparación civil, para ver cuál de los 5 es de un homónimo.
y de una vez descartar, porque ¿qué pasaría si yo voy solamente, no, yo solo quiero el expediente que dice lesiones y nada más y no me interesa ningún otro, porque solamente lesiones, ya. Vamos a imaginar que me dicen, bueno, hoy día es un número de expediente nuevo, acá está, tiene que pagar, vamos a imaginar, 50 soles, ya. Yo agarro, pago los 50 soles, hago borrar los antecedentes de ese único expediente. Regreso a Lima, pido el certificado de antecedentes penales y ya no aparece ese de lesiones, sino aparecen otros 3 o otros 2. ¿Entiende usted? ¿Por qué es importante leer los expedientes, revisarlos y ver si se ha pagado o no la reparación civil? Es para de una vez presentar un escrito y hacerle saber al presidente de la Corte Superior de Huaura: señor presidente, mi patrocinado, es cierto, tuvo 5 casos, pero de estos 5, 4 ya se han pagado las reparaciones civiles. Y se lo comunico por escrito. Pido que de este único expediente de lesiones se borre los antecedentes. Acá está el pago de la reparación civil y terminó el asunto. El trabajo que estamos haciendo es un trabajo integral. La lógica del vulgo, de la gente común, no es la lógica del derecho. Ustedes ven como que de repente yo quiero pedir los 5 para cobrar más. ¿Acaso voy a cobrar yo las reparaciones civiles? ¿Es para mí? Eso se paga al Banco de la Nación. Eso no es para mí. ¿Entienden? Ojalá este día lunes podamos de una vez ver cuántos expedientes son, cuántos están saneados y finalmente resolver el asunto para poder comunicarles: se debe de pagar tanto al Banco de la Nación, se paga esa reparación civil y damos por terminado el asunto, sacamos el certificado de antecedentes penales limpio, lo hago visar acá en Lima y lo mando a Santiago de Chile. Para Perú Clean, Santiago de Chile, desde Perú Clean, filial Lima. Buenos días.